Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTN en español. Les saluda Jia Jiabin desde Beijing. Después de más de 9 meses de negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, todavía existen muchas diferencias entre los tres países involucrados. Las disputas causadas por el anuncio de Estados Unidos de imponer aranceles al acero y al aluminio procedentes de Unión Europea, Canadá y México agregan más incertidumbre. ¿De qué manera esta situación afectará a México? ¿Cuál será el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Para analizar estos temas, hoy nos acompaña en el estudio el señor Liu Xuedong, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hola, profesor Liu, gracias por acompañarnos en Diálogo. Muchas gracias por su invitación. Es nuestro placer. Bueno, Igualmente. Antes de entrar en materia, vamos a conocer más detalles sobre el tema. El gobierno de los Estados Unidos anunció un arancel del 25% a las importaciones de acero y del 10% a las de aluminio procedentes de la Unión Europea, Canadá y México a partir del 1 de junio. México es el cuarto mayor proveedor y el segundo comprador de acero de los Estados Unidos, mientras que también es su principal comprador de aluminio, de acuerdo con cifras del Departamento de Comercio estadounidense. Ante los aranceles impuestos por los Estados Unidos, el gobierno mexicano respondió inmediatamente que impondrá medidas equivalentes a los productos estadounidenses hasta un monto equiparable al nivel de las pérdidas. 4 días después, México declaró con más detalles su política por la que impondrá aranceles del 15 al 25% a varios productos agrícolas, además de a productos de la industria del hierro y el acero procedentes del país vecino. Algunos de estos productos incluyen cárnicos como pierna y paleta de cerdo, manzanas, jamón, patatas, bourbon y diversos quesos, y su aplicación tendrá efecto de forma inmediata. Paralelamente, México ha anunciado que apelará ante la OMC para denunciar estas prácticas adoptadas por los Estados Unidos. El anuncio tarifario ha tenido lugar en un momento en el que Canadá, Estados Unidos y México intentan desde agosto pasado renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ha estado vigente desde 1994. Después de 7 rondas itinerantes de negociación para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de una permanente en Washington, todavía no se han alcanzado resultados satisfactorios. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, reconoció que se ha demorado más de lo previsto, y no existe una fecha precisa para concluir esas negociaciones. Sin embargo, agregó que el gobierno del presidente Donald Trump espera continuar las negociaciones. Por esta razón, esta vez Canadá y México también fueron incluidos en la lista publicada por el gobierno estadounidense que impuso estas nuevas tarifas al acero y al aluminio. Bueno, profesor, ya hemos visto que Estados Unidos impuso aranceles en contra de México por sus productos. Entonces, para usted, ¿de qué forma esto va a afectar a este país latinoamericano? Para empezar, necesitaríamos revisar las cifras de comercio bilateral entre México y Estados Unidos. En esos dos sectores particulares. En primer lugar, para el sector aluminio, o sea, los productos aluminios, México anualmente importa con una cantidad más o menos como 800,000 toneladas. En cambio, exporta una cantidad equivalente como 350,000 toneladas. Eso quiere decir, los Estados Unidos tiene una superávit como 400 y tantos mil toneladas. En el caso de los productos de aceros, la situación más o menos iguales. Eso quiere decir, México sostiene un déficit, o sea, importa más que las exportaciones. En términos de valores absolutos, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, el comercio bilateral entre México y Estados Unidos, entre esos dos productos particulares, Estados Unidos ha sostenido un superávit anualmente cada año durante los últimos 4 o 5 años casi, alrededor de como 4,000 millones y 2,000 millones, ¿no? Bajo esta lógica, obviamente no es entendible, es difícil entender por qué los Estados Unidos han puesto aranceles de 25% y 10% respectivamente para los productos acero y aluminios. Claro. ¿Por qué? Porque es un país superavitario.
Como sabemos, un país como México tiene su deficitario en comercio bilateral. Obviamente, esas imposiciones arancelarios para estos sectores particulares no debería tener muchos problemas, no debería causar complicaciones incluso. Por otro lado, México, como una acción o como medidas de represalia, respondió inmediatamente, tomando medidas, es decir, imponiendo los mismos aranceles a los mismos productos, y aparte de esos productos, es decir, productos aceros y aluminios, también involucra a otros productos, particularmente, por ejemplo, manzanas, uvas, quesos diversos. Eso podemos ver. Con esa imposición, obviamente, va a aumentar los precios de venta en México, en el mercado de México. Sí. Entonces, eso, mucha gente puede decir, esto podría causar, cierta manera, aumento de precios o aumentar la inflación. Claro. Si analizamos con mayor profundidad, podríamos ver dos cosas importantes. En primer lugar, la importación de esos productos acero y aluminios se trata de una calidad mucho más alta que lo tiene México. Y además esos mismos productos, por ejemplo el caso de acero, son productos alta pureza y además es altamente maleable, justamente para incorporar su producción en el sector automotriz. Entonces, esos son productos que casi insustituibles para el sector automotriz en México. Entonces, obviamente, la imposición de aranceles sobre esos productos importados de Estados Unidos sí va a haber efectos negativos sobre la producción, sobre todo para su competitividad de sus productos a nivel internacional, ¿no? Tanto nacionales como internacionales. Claro. Y otro problema, quizá más grave todavía, es que la imposición de aranceles de los Estados Unidos sobre productos aluminios y aceros provenientes de México puede causar otros efectos laterales. Esto es relacionado con el proceso de negociación de Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Claro, ¿no? Claro. Bueno, está muy claro que estas medidas de fricciones comerciales sin duda va a afectar a muchos productos, tanto de México como de Estados Unidos, para su exportación. Según la calculación de la Secretaría de Economía de México, estas medidas de ambos países pueden afectar a productos con un monto de casi 8.000 millones de dólares. Entonces, yo creo que por parte de Estados Unidos, ellos también deberían haber calculado estos resultados negativos de estas medidas. Entonces, a su juicio, ¿por qué ellos insisten en hacer esto? Por un lado, no es comprensible esas acciones, ¿no? Pero por otro lado, sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos necesita fortalecer sus sectores productivos, o sea, esa es su política actual. Es decir, fortalecer su economía, fortalecer los sectores, o recuperar más bien los sectores que ya están obsoletos, se encuentran obsoletos o de alguna manera está desapareciéndose. Seguramente con esas acciones, es decir, imposición de aranceles, podría recuperar algunos puestos perdidos, puestos de trabajo perdidos, algunos sectores o algunas fábricas que pueden recuperar su vitalidad de crecimiento. Sin embargo, al mismo tiempo también no debemos olvidarse que otros sectores van a ser afectados, es decir, por ejemplo, el sector agrícola, por ejemplo, los productores manzanas, uvas, quesos, ¿qué van a hacer ellos? Entonces, para tomar esa medida se debería más bien evaluar una balanza entre pérdida, costo y beneficio. Por eso, para mí, por un lado es inconvencible, pero por otro lado sí tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque su salida, su punto de partida es tratar de terminar la renegociación de TLC lo antes posible y además lograr mejor términos benéficos para ellos y obviamente
dañar los intereses económicos de sus socios comerciales. En el caso concretamente aquí es México y Canadá. Claro, cabe mencionar que esta fricción comercial ocurre en un momento un poco sensible porque justamente los tres países, Estados Unidos, México y Canadá, están haciendo las negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Este tratado, desde que entró en funcionamiento en 1994, ha contribuido mucho para la facilitación del comercio entre los tres países. ¿Por qué Donald Trump insistió en renegociar este Tratado de Libre Comercio después de asumir su presidencia? Como sabemos, como comentaba también usted, que ese acuerdo comercial ya ha tenido una vigencia de casi un cuarto de siglos. Desde 1 de enero de 94 ya entró en vigor. Hasta ese momento, obviamente, el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado también, los contenidos también necesitan modificarse de acuerdo con las nuevas necesidades actuales. Un ejemplo muy sencillo. Hace un cuarto de siglo no existe comercio electrónico. Entonces, obviamente, si no existiera en ese momento, ¿cómo podría haber un capítulo o una cláusula específico para regir el funcionamiento de comercio electrónico entre los tres socios comerciales de América del Norte, ¿no? Y otro ejemplo, hace 24 años, varios sectores productivos se encontraban protegidos o reservados. En el caso concreto para México, por ejemplo, el sector petrolero. Hace 24 años el sector petróleo está reservado de acuerdo con su constitución política. Entonces, por eso el sector petrolero no estaba incluido tampoco en este acuerdo comercial. Sin embargo, el sector petrolero ya se encuentra en ese momento libres, de acuerdo con la reforma estructural que se promulgó hace cuántos años, no me acuerdo, era de ser 2000, final 2014. Sí. Entonces, si me equivoco, ¿no? Entonces, ahora, para ese sector particular, no solamente la exploración y exportación de petróleo se puede realizarse por inversiones privadas, tanto nacionales como internacionales, sino también podemos observar que a partir del 1 de este año ya está abierto incluso la operación de gasolineras de otras compañías, independientemente que sea de otra razón social, independientemente de que sea de Pemex o no es Pemex, porque anteriormente es única empresa que puede surtir gasolinas. Sí, eso es comprensible porque cualquier tratado, con el tránsito del tiempo, con el cambio del entorno comercial del mundo, hay que hacer modificaciones. Eso es lo que como llamado México. Pero parece que esta modificación o esta renegociación no era tan fácil. Hasta ahora todavía existe una gran discrepancia entre las tres partes. Correcto. ¿En qué consiste estas discrepancias? Para comentar eso al respecto, yo creo que necesitaríamos hacer una revisión breve sobre el proceso de renegociación que se ha llevado a cabo hasta este momento. Como recordamos que desde agosto del año pasado ha empezado la renegociación, el proceso de modernización de este acuerdo comercial. Hasta los primeros 3 rondas, todos llevaba muy bien, llevaba con paz y calma, con tranquilidad. Al llegar a cuarta ronda, es decir, que se celebraba en su momento en Ciudad de México, los representantes comerciales de parte de Estados Unidos plantearon varias propuestas nuevas. El primero, sobre la regla de origen de contenido de los automóviles. La regla actual dice
el contenido mínimo es de 62.5%. Es decir, al menos 62.5% del contenido tiene que ser fabricados de la región de América del Norte. Y los representantes comerciales de Estados Unidos exigen elevar ese porcentaje, es decir, a partir de 62.5% hasta 85% es primero. Segundo, y relacionado con los mecanismos para resolver las controversias comerciales y de inversión, concretamente se refiere capítulo 11 y capítulo 19. Los Estados Unidos tampoco quiere esos mecanismos, quiere eliminar esos mecanismos de resolver las controversias. De esa manera ellos pueden autónomamente, pues, de manera independiente, puede resolver las controversias sin importar la opinión de las otras dos partes. Y una tercera opinión o punto de vista o alternativa que planteó Estados Unidos es imponer aranceles a los productos agrícolas de alta temporalidad. Es decir, para la importación de esos productos, cuando existe producción de Estados Unidos, tiene que poner aranceles altos, independientemente está dentro del libre comercio, que existe un tratado de libre comercio. Un cuarto sería que sobre ¿cómo se llama? Los mecanismos de control de precios, control de administración de productos agrícolas en Canadá. Es decir, Canadá existe mecanismos de gestión de los precios y oferta de los productos agrícolas particulares. Entonces, tampoco está de acuerdo los Estados Unidos con esas medidas. Hay otro, más importante todavía, es una cláusula, la llama muerte súbita. ¿Qué quiere decir esta cláusula? Quiere decir, cada 5 años, el acuerdo comercial se termina automáticamente, que no se llega a un acuerdo. ¿Sí? Eso quiere decir, cada 5 años, los 3 países enfrentarían un riesgo de salir de TLC. Entonces, bajo ese panorama, ¿cómo puede atraer inversiones extranjeras? Sobre todo, ¿cómo programar una inversión cada 5 años? Si, por ejemplo, concretamente el sector automotriz, ninguna empresa puede invertir en corto plazo de 5 años. O sea, no es difícil, mucha incertidumbre para Así es, ellos. existe muchísimas incertidumbres. Entonces, con esos 4 o 5 términos nuevos, los 3 países estaban discutiendo a partir de cuarta ronda. Y de esa manera, la negociación se ha extendido más de 6 rondas como programa anteriormente. Y además, no se sabe con ciencia exacta cuándo va a terminar. Ya existen tantas disputas, tantas discrepancias en las negociaciones. Ahora, sobre esto, agrega las disputas comerciales. Eso simboliza más incertidumbre para esta negociación. Entonces, ¿cómo ve usted su futuro? Por ejemplo, por lo menos un futuro que podemos ver. No es fácil, como comentaba, ¿no? No es fácil pronosticar el futuro de TLC. Sin embargo, en términos generales, sí podremos decir, en el corto plazo, no es posible, casi es imposible. Es decir, ¿qué quiere decir en corto plazo? Quiere decir, antes de las elecciones presidenciales que se celebra en 1 de julio, es casi imposible lograr un acuerdo con los mismos contenidos como programaba desde el inicio. Es decir, podría haber una posibilidad de que el Tratado de Libre Comercio salga a la luz, pero con una versión muy chiquita, reducida, ¿sí? Sí, mayor avances. Eso sí es una posibilidad, pero la posibilidad de terminar tal como estaba planeado, no.
casi es nula la probabilidad. No hay posibilidad de terminar en corto plazo, pero ninguno de los tres países está dispuesto en este momento a salir de la mesa de negociación, levantarse y ya salirse de TLC. Entonces, yo estoy convencido ese acuerdo comercial va a seguir funcionando, pero va a funcionar de otra manera, porque si no hay resultados de negociación, el TLC está ahí. Está funcionando, está rigiendo. Sí, está funcionando. Está rigiendo comercio bilateral, trilateral más bien, entre los tres socios comerciales. Sí. Hemos visto un fenómeno que después de que Donald Trump asumió la presidencia, ha habido muchas discrepancias o fricciones entre México y Estados Unidos, que antes eran como socios muy importantes, pero ahora hay muchas fricciones, no solo en el sector político, sino también en el sector ahora comercial. Entonces, ¿de qué manera esta nueva situación afectará a la política exterior de México, sobre todo en su comercio exterior? Han sido socios importantes los dos países, socios comerciales, me refiero, y de hecho más del 80% de las exportaciones de México va dirigido a los mercados de Estados Unidos. En el caso concreto, por ejemplo, el sector automotriz, más del 90% de sus productos va al mercado de Estados Unidos. Después Canadá, y un tercer lugar ocuparía quizá Brasil, y en un cuarto lugar está China. Obviamente, con esos conflictos, con esas fricciones comerciales, México sí tendría que tomar algunas medidas adicionales. Obviamente hace siglos, hace décadas incluso, podríamos decir, México está planteando la necesidad de diversificar su economía, sobre todo diversificar su comercio exterior. Es decir, dependiendo cada vez menos del mercado de Estados Unidos y diversificando su comercio hacia otros países. En el aspecto comercial, o sea, comercio bilateral entre Estados Unidos, por el momento, podríamos decir, sin o con TLC, el comercio sigue funcionando y además México tiene que depender del mercado de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es la tradición, es la cercanía geográfica, no hay alternativa. Sin embargo, la diversificación obviamente es una estrategia de largo plazo. Necesita correr muchos caminos. El problema es cómo llevarse a cabo esa diversificación económica, esa diversificación de comercio exterior. Y bueno, en primer lugar, obviamente sabemos que México tiene tratado de libre comercio con varios países del mundo. Es decir, quizás es más acuerdo comercial, tratado de libre comercio que tiene a nivel mundial. Puede aprovechar esos tratados de libre comercio para ampliar su mercado, para diversificar su economía. Y otra alternativa, obviamente, también tiene que abrir sus ojos, ver un mercado potencial importante de la segunda economía más importante del mundo, es decir, está China. No, eso no debe subestimar la importancia, ¿no? Aunque tiene una distancia muy larga y además tiene una larga historia de pues no tan cercano, ¿no? Sencillamente por las posiciones geográficas, pero sí debe abrir ojos a ese mercado importante ante una potencia de 300 millones de consumidor de ingreso medio y medio alto. Sí. Actualmente, sobre todo en estos últimos varios meses, Estados Unidos ha lanzado una serie de medidas unilaterales de imponer aranceles a diferentes lugares del mundo. Algunos creen que hoy en día el mundo ya
ya ha comenzado a sufrir una guerra comercial. No sé si usted está de acuerdo o qué piensa usted. No estoy muy de acuerdo con ese término guerra comercial. Guerra comercial quizá no llegamos, ¿no? A lo mejor podemos decir fricciones, fricciones comerciales. Después de la llegada de nueve presidentes de Estados Unidos, obviamente, fue una sorpresa para todo el mundo. Pero también tenemos que reconocer que ha hecho buenos trabajos. Por ejemplo, en el ámbito económico, su iniciativa de bajar tasas impositivas ha logrado pasar. Se ha bajado de manera importante la tasa de impuestos sobre la renta. En el ámbito comercial, pues ya lo sabemos, ha tenido fricciones con varios países del mundo, no solamente con los países que ha sostenido superávit comerciales con ellos, sino también con los países que tienen superávit con ellos, ¿no? Y además, no solamente ha tenido fricciones con sus socios comerciales, sino también con sus aliados incluso. Y además podemos observar, al mismo tiempo que está renegociando TELCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y también está abriendo otro frente. Debemos observar todavía, analizar bien cuál es su siguiente paso. Es decir, siguiente paso, como se planteó anteriormente, va a poner impuestos sobre automóviles. Esto va a ser otra amenaza para el libre comercio que rige el mundo actual. Es decir, todas esas acciones está tomando de manera unilateral. ¿Qué quiere decir unilateral? Es decir, sin consultar su contraparte, sin consultar las reglas de operación que rige la Organización Mundial de Comercio. Eso es muy, muy importante, o sea, también es muy clave. Claro. O sea, ante un mundo actual, libre comercio y libre transición de comercio internacional es un factor importante, vital, para el crecimiento económico a nivel mundial y además el sostenimiento de crecimiento económico equilibrado, el crecimiento económico a nivel mundial, ¿no? Sí. Entonces, si no está respetando las reglas de juego que rige por OMC, este mundo, yo creo que vamos a tener problemas. Claro. Sí, eso es quizá el riesgo potencial que está enfrentando el mundo entero. Entonces, para defenderse los principios, para defender las reglas de operación que rige por OMC, yo creo que todos los países, todo el mundo entero, debería juntarse, debería cooperarse bien para defender los intereses a nivel mundial. Sí, claro. Yo creo que ahora, claro, ha pasado 10 años desde la crisis financiera del 2008, pero la huella está ahí y la regulación de la economía del mundo sigue enfrentando muchos obstáculos. Como lo que usted acaba de mencionar, el libre comercio es muy importante y el proteccionismo simboliza mucho riesgo para la economía de todo el mundo. Necesitamos una visión más amplia y más larga para un mundo mejor. Eso también es beneficioso para cada uno de los países. Muchas gracias, profesor. Gracias por su comentario. Gracias por su invitación. Bien, amigos, así concluimos esta emisión de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN en español. Hasta la próxima emisión.